conceptos como el de red, como el de nodo, de acuerdo con lo que sucede, por otro lado, en otras muchas disciplinas. Pero en el caso de la historia literaria, esto atenta directamente contra las señas de identidad más notorias desde el siglo XIX y que han seguido manteniéndose y todavía se mantienen en la actualidad. El espacio, por tanto, está actuando como un elemento cohesionador, como un detonante, como un punto de encuentro realmente muy productivo en todos estos años. Me gustaría recordar en este sentido un libro que causó una gran polémica hace unos 10 años en el terreno de la historia literaria, un libro del historiador norteamericano David Perkins que se titulaba ¿Es posible la historia literaria? Esa pregunta era el título del libro y la respuesta que él daba a lo largo de la obra era muy rotunda. No, la historia literaria no es posible, es una especie de absurdo metodológico, conceptual, y lo decía un historiador de la literatura. Decía que la historia literaria era demasiado narrativa para ser histórica y era demasiado histórica para ser narrativa. No funcionaba ni de una forma ni de la otra, ni como narración ni como historia. El punto de partida de Perkins y uno de los elementos constantes en toda su argumentación era la constatación del declive de las formas narrativas, precisamente como medio de estructurar la historia literaria. Pero en el año 92 había algo que a Perkins se le escapaba entonces y que después se ha hecho ya evidente. Y es que la salida, la respuesta a esa crisis de la narratividad, de la propia historia literaria, parece haber venido de la mano de la aproximación al espacio, a la geografía. Por lo menos esa es la dirección, como estoy diciendo, en la que se están buscando nuevas salidas a lo que es un impasse metodológico, una crisis disciplinar realmente muy profunda. Pero el espacio del que se puede hablar con respecto a las historias literarias no es un espacio homogéneo, no es un espacio unitario, es un espacio con muchas dimensiones que conduce a la necesidad de andar con cuidado, de delimitar con precisión aquello de lo que se quiere hablar. Yo distinguiría por lo menos, para poner ahora sobre la mesa, tres de esas dimensiones, tres aspectos de esa espacialización de la historia literaria que son, ya digo, diferentes. El primero es el más obvio. Sería la definición del objeto de la historia de la literatura desde una perspectiva geográfica. Buscar una realidad geográfica, es decir, no nacional, no literaria, como objeto sobre el que realizar una historia de la literatura. Hablar, por ejemplo, de Europa central y oriental como elemento unificador, como objeto de estudio. Un segundo aspecto tiene que ver con la forma de organizar internamente esas historias literarias, con la utilización de lo que en teoría de la literatura se llama formas espaciales de organización de la obra. Formas espaciales que implican la ruptura de la secuencialidad, de la linealidad. Son obras, muchas de estas a las que me he referido, que no buscan el ser leídas de principio a fin, sino que tratan de trabajar, de funcionar a través de enlaces, de conexiones internas, de saltos de unos lados a otros, buscando una coherencia de otra clase. No hay una narración global, homogénea, lineal. Se buscan otras alternativas que funcionan más o menos dependiendo de la obra en cuestión. Y el tercer aspecto tiene que ver con el recurso, la tercera dimensión de la espacialidad, el recurso, la utilización de modelos teóricos y epistemológicos que en su propia definición implican una epistemología espacial más que temporal. Hay casos muy evidentes y señalaré dos. El peso, la presencia ubicua casi del concepto de campo literario de Pierre Bourdieu, por ejemplo, ¿no?, que ha servido como elemento central a muchas historias literarias recientes. O la noción de sistema literario,
sistema literario que ha sustituido en el uso frecuente en muchas ocasiones al concepto de literatura nacional. Se habla de sistema literario gallego, por ejemplo, en vez de literatura gallega, y eso que puede parecer un cambio inocente entraña, desde luego, consecuencias y presupuestos muy notables. Lo que habría que preguntarse es lo que hay detrás de toda esta reorientación, de toda esta modificación general del trabajo en el ámbito de la historia literaria. Algunas veces se había hablado de geografía literaria o de estas cuestiones en otros momentos, pero eran modelos que se acercaban sobre todo al positivismo, al regionalismo, al enfoque más localista, y que han quedado absolutamente descartados. La nueva historia de la literatura habría que integrarla en el entorno de lo que a veces se ha llamado el giro espacial de las ciencias sociales. Se ha hablado de los famosos geógrafos posmodernos como Harvey, como Souya, etcétera, que han sido también fuente de inspiración para muchos teóricos de la historia literaria y para muchos practicantes de la historia literaria. Pero lo que es evidente es que hay muchos modelos espaciales que están en conflicto de una forma casi siempre tácita, casi siempre oculta. Para terminar, y porque parece que estoy ya casi fuera de tiempo, diría que el gran desafío que en este momento tiene el pensamiento sobre la historia literaria es el reflexionar sobre la pertinencia de esos modelos espaciales que se utilizan y también tratar de reflexionar acerca de la espacialidad implícita de lo que ha sido la historia de la literatura tradicional, la que surge a finales del